algunos tópicos que analizamos la sesión pasada en relación a la Constitución. ¿Sale? En primer lugar, destacamos que la Constitución es la norma suprema de un Estado. La Constitución es un documento tan fundamental que nos establece nuestra forma de Estado. ¿Sale? Es un documento tan fundamental que señala, que crea el ordenamiento jurídico ulterior. Muy bien, muy bien. Ok. En este sentido, destacamos que la Constitución es elaborado por un órgano facultado para la creación de la misma. Este órgano facultado que crea la Constitución es el poder constituyente. Aquí encontramos nosotros a este poder constituyente que se instaló en la ciudad de Querétaro. Permítame tantito. Ok, ahí va. Muy bien. Aquí tenemos entonces este poder constituyente que se instaló en la ciudad de Querétaro de octubre de 1916 a febrero de 1917. Este constituyente dio vida a la Constitución que nos rige en la actualidad. Luego que crea la Constitución, el constituyente desaparece, porque ahora este constituyente va a dar cabida a los llamados poderes constituidos. Muy bien. En esta división de poderes, en esta división de facultades, vamos a encontrar nosotros que los entes constituidos tienen como límite lo que les establece la Constitución. No pueden hacer lo que ellos quieran. No, tienen que actuar dentro del marco de la Constitución. Recordemos una cuestión. La Constitución es el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico. ¿Esto qué significa? Bueno, que las leyes que van a surgir siguen el proceso que establece la propia Constitución y además que esta norma secundaria no puede contradecir a la Constitución. Muy bien, la Constitución establece el vínculo, establece las relaciones que va a existir entre los poderes públicos, muy bien, y los gobernados. ¿Cómo se va a dar esta relación de supra a subordinación? Y los gobernados tienen como parámetro también, acuérdense, los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. Muy bien, hicimos un comentario sobre los distintos tipos de constitución. Y el primer comentario que hicimos en relación a la constitución, partimos de un concepto antiguo. Acuérdense que hablamos de la polis griega. Muy bien. Ok. En esta cuestión de la polis griega, señalamos la importancia que tenía que la Constitución es la mejor forma de gobernar la ciudad. Es el instrumento que requiere la ciudad para un orden, para un bien común. Eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo va a funcionar la polis
adecuadamente. ¿Sale? No importa el tipo de gobierno, no importa el tipo de constitución, lo que nos interesa es el orden. Eso es lo fundamental dentro de un concepto antiguo. Pasamos, mis queridos maestros, a hablar nosotros de un concepto de naturaleza histórico. En este concepto histórico, bueno, estos son los tipos de constitución que estamos estudiando. Ya revisamos nosotros el concepto antiguo, ¿verdad? El buen funcionamiento de la polis griega. Cómo la polis se va a organizar. No nos interesa, mis queridos amigos, ni la forma de Estado ni la forma de gobierno. Aquí lo importante, aquí lo trascendental es el buen funcionamiento, ¿sale? En el concepto histórico, vamos a destacar lo siguiente. Atentos. Muy bien. Ahí va. Recuerden que como tal, el constitucionalismo lo vamos a ubicar en este parámetro de la historia. Ahí va. Dejen por acá que tenía. Aquí está. Por ejemplo, tenemos estos documentos fundantes del constitucionalismo. Por este lado, tenemos la Carta Magna de 1215. Los nobles ingleses se la hicieron firmar al rey Juan sin tierra, en la cual establecen, serás muy rey, pero tienes límites, pero vas a gobernar al lado de nosotros. No vas a hacer lo que te plazca, ¿sale? Bien, tenemos la Constitución de los Estados Unidos de América, que data del año de 1787 y que marca un parámetro muy importante para las constituciones europeas y de América. Por supuesto, también tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año de 1789. Todo este parámetro es muy importante porque a partir de esta historia del constitucionalismo, vamos a ver que hubo una inspiración para las demás naciones. Estos son los documentos fundantes, ¿vale? Estos son los documentos que dan origen a toda la materia que estamos estudiando. Por supuesto que también hicimos mención no solamente al concepto histórico, sino también pasamos a un concepto normativo. Ahí va. ¿Y qué estudiamos en el concepto normativo? Bueno, entendemos que la Constitución es la base del Estado. Y en este punto de el concepto normativo nos vamos a basar principalmente en la teoría de Hans Kelsen. Ahí va. En este punto, nosotros ponemos a la Constitución dentro del pedestal más alto. Lo ponemos en la jerarquía normativa, la base del Estado, la base del ulterior ordenamiento jurídico. A partir de esta norma van a surgir las normas ulteriores, como son los tratados internacionales, las leyes federales, las leyes locales, ¿vale? Los reglamentos, los decretos, etcétera, etcétera. Todas estas normas que aquí vemos deben de estar acorde con lo que establece la norma constitucional, la base, el fundamento del ulterior ordenamiento jurídico, ¿vale? Desde una concepción normativa. Pero también platicamos del concepto existencialista o decisionista de la Constitución. Aquí la postura la tenemos principalmente en dos autores.
Estos autores nos decían quién debe ser el defensor de la Constitución, quién tiene que ser el máximo garante. En este parámetro, decía Carl Schmitt que sería el canciller alemán, porque representa la voluntad popular y porque, Ajá. y porque tiene la facultad de hacer cumplir la Constitución. Es- Cuidado, cuidado, compañeros, con los micrófonos, por favor. Esta postura fue presentada por un jurista alemán llamado Carl Schmitt. ¿Sale? Carl Schmitt. Mientras que Hans Kelsen decía que el garante de la Constitución debe ser un órgano facultado para la interpretación de la Constitución, y a este le llamó el Tribunal Constitucional. Entonces son dos posturas completamente encontradas. Muy bien. Y por supuesto también hablamos de un concepto sociológico jurídico, que este concepto nos dice que la Constitución es la suma de los factores reales del poder. ¿Cuáles son esos? La iglesia, el poder económico, ¿vale? Los grupos políticos, ajá, por ejemplo, los grupos francmasones, ¿vale? Podemos poner a la mejor potencias extranjeras, ¿vale? Etcétera, etcétera. Todos estos factores se suman para dar una constitución, ¿sale? Este es el parámetro que de alguna manera reviste cómo funciona este tipo de constituciones. Muy bien. Ok, este es un aspecto muy importante que por supuesto hay que tomar en consideración. Recordemos, por favor, el constitucionalismo clásico entonces surge de esa postura que tenemos nosotros con estos antecedentes. 1215, Carta Magna del Rey Juan sin Tierra en la Gran Bretaña. Tenemos, por supuesto, la Constitución de Estados Unidos y, por supuesto, también la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este primer constitucionalismo, lo más importante, lo fundamental en este primer periodo de la historia es organizar el Estado, ¿sale? Es establecer competencias, es establecer funciones. Esto es lo primero que era importante para este constitucionalismo. Recuerden que tuvimos una postura en México con la Constitución de 1917, en la cual nosotros pasamos a un llamado constitucionalismo social. En este constitucionalismo social vamos nosotros a garantizar derechos sociales como el trabajo, como la repartición de tierras, ¿ok? Como temas de seguridad social, etcétera, etcétera. La primera constitución que lo hizo fue la Constitución Mexicana de 1917, pero también vemos que esta constitución inspiró a la Constitución Alemana de 1919 y a la Constitución de la Unión Soviética del año de 1918. Este es el constitucionalismo social. Después hablamos de un constitucionalismo corporativo. ¿Y eso en qué consiste, compañeros? Bueno, la verdad es que esta constitución
lo que sirve es para legitimar al gobierno en turno. Es decir, estas constituciones limitan y restringen libertades. ¿Sale? Estas constituciones tienen un control del pueblo. Estas constituciones establecen y limitan las garantías y los derechos fundamentales de las personas. Aquí mencionamos algunos ejemplos, ¿verdad? La Constitución de Cuba, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución de la Unión Soviética. Muy bien. Ok. Después también nosotros hablamos de este mismo tipo de constituciones, surge la llamada Constitución socialista. ¿Y esa constitución en qué radica, mis queridos maestros? Bueno, esta constitución principalmente aboga a la desaparición de la división de poderes. Eso no importa. La soberanía popular se encuentra representada en los soviets, que son los representantes máximos del Partido Comunista. Aquí lo importante es seguir la doctrina comunista. Ahí es donde se manifiesta la soberanía del pueblo. Muy bien, pero bueno, no termina con ello la historia del constitucionalismo, porque pasamos de una primera y una segunda guerra mundial y evidentemente esto nos dejó una enseñanza. En esta segunda guerra mundial vamos a encontrar, mis queridos maestros, pues que después de que termina el régimen nacional socialista, ok, ahora teníamos que verificar que el constitucionalismo clásico permitió que se establecieran este tipo de dictaduras. Entonces, para 1945, después de las capitulaciones de Alemania, de Italia, de Japón y de otras potencias, lo que vamos a encontrar nosotros principalmente es la creación de la Organización de las Naciones Unidas y por supuesto en este sentido vamos a encontrar, mis queridos maestros, la importancia que tiene dentro de este constitucionalismo de los derechos humanos la cuestión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948. Principal exponente y principal promotora, Eleanor Roosevelt. A partir de este momento, los textos constitucionales tienen como parámetro primordial la garantía y la protección de los derechos humanos. Ese es el punto central sobre la cual va a funcionar el Estado. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos maestros? ¿Sí? Muy bien. Y México, pues bueno, pasamos por varias etapas que comentábamos en esa sesión. Y aquí, por ejemplo, les planteo, vean esta imagen que voy a colocar aquí. Aquí va. Espero que esta imagen abarque muchos de los puntos que analizamos la sesión pasada. Si se fijan, empezamos desde una concepción histórica con una constitución impuesta por Napoleón Bonaparte. Por cierto, está ahorita la película de Napoleón. Si pueden ir a verla, compañeros, vayan a verla. Tiene muchos detalles interesantes. Históricamente tiene algunos errores, pero es lo que normalmente ocurre cuando se hacen películas de esta naturaleza. Pero bueno, vale la pena conocer un poco los motivos que tuvo Napoleón Bonaparte en la conquista de Europa, ¿no? Pero bueno, Napoleón en 1808 impone a su hermano, ¿sale? José Bonaparte como rey de España. Y ahí nos impone una constitución de 1808 que lo conocemos como el Estatuto de Bayona.
Recuerden que los españoles que se opusieron a ese rey se establecieron en Cádiz y en Cádiz promulgaron la Constitución de 1812, dando origen a la monarquía constitucional. La corona se encontraba en el rey Fernando VII, pero ahora en este punto el pueblo es el soberano y lo que va a hacer el rey es comprometerse a garantizar los derechos fundamentales del pueblo. Muy bien. En México tenemos en 1814 la Constitución de Apatzingán, basada en la obra Sentimientos de la Nación del siervo de la patria, don José María Morelos y Pavón, ¿sale? Que le dio nombre a nuestra patria, la América Mexicana, y que por primera vez habló de una independencia de España. Muy bien. Para 1821 tenemos a don Agustín de Iturbide, ¿sale? Que conforma el ejército trigarante junto con Vicente Guerrero y se consolida la independencia nacional para el 27 de septiembre de 1821. ¿Sale? Para 1822 se da el cargo de emperador de México a don Agustín de Iturbide. ¿Sale? Muy bien. Para 1824 tenemos una constitución de corte federalista, ¿sale? Que tuvo muchos problemas. ¿Por qué? Porque México prácticamente, mis queridos maestros, desde el inicio de su historia, tuvo conflictos políticos entre los llamados liberales y los llamados conservadores, ¿sale? No eran conservadores porque quisieran que viniera un rey a gobernar. No, eran conservadores porque eran tradicionalistas, porque buscaban un gobierno imperial, porque querían una estabilidad, porque querían que la iglesia y el Estado siguieran trabajando pues de la mano, porque buscaban conservar sus privilegios, ¿verdad? Y los liberales venían con ideas de república, de división de poderes, venían con ideas pues, basadas en el constitucionalismo americano. Lamentablemente, esto conllevó a que desde nuestra independencia hasta por ahí entrando la década de los setentas del siglo pasado, ¿sale? Tenemos que prácticamente en este periodo hubo guerras constantes y por eso la gran labor de Díaz a partir de que se estableció es el periodo de paz y de desarrollo. ¿Por qué creen que nuestro himno es bélico, compañeros? Es un himno bélico porque México vivía en constante guerra. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresad y el bidón. Es decir, mis queridos maestros, México constantemente se encontraba en rebelión y esto conllevaba que no organizáramos y no nos estableciéramos. Por supuesto que eso fue visto por los Estados Unidos y la doctrina Monroe hablaba de América para los americanos y prácticamente eso fue lo que nos llevó a perder más de la mitad de los territorios del norte de nuestro país. Lamentablemente, mis queridos maestros, al no estar organizados, al no defender nuestra soberanía, al estar perdiendo tiempo en otras cosas, para 1800, miren, Texas se separa, pero miren, vean las separaciones territoriales que tuvo México. Ahí va. Para 1823 se separa Centroamérica, ¿vale? Para 1836 Texas se separa. ¿Sale? Para 1843, 1843, 1847,
tenemos la guerra de intervención con Estados Unidos y para 1847 la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo, con la cual perdimos más de la mitad del territorio nacional. Por ahí de 1852, 1853, la venta de la mesilla, ¿sale? Y por ahí de 1903, la pérdida de las Islas de la Pasión, ¿sale? Contra Francia. Entonces hemos tenido constantes pérdidas en la historia de nuestro país, ¿sí? Bueno, después de que perdemos toda esta parte de nuestro territorio, vamos a encontrar, mis queridos maestros, que entonces ya tuvimos nosotros un gobierno liberal después de haber derrocado a este señor llamado Antonio López de Santana. Y este gobierno liberal conformado por grandes hombres como Juárez, Lerdo de Tejada, Ignacio Comonfort, Ignacio el Nigromante, bueno, varios personajes importantes de la historia conforman una constitución de 1857 con las llamadas leyes de reforma, que hacían una separación de iglesia-estado. Esto no le gustó a los conservadores y fueron a Europa por un emperador, Maximiliano de Habsburgo y Carlota, ¿sale? El efímero imperio de 1863 a 1867. Termina ese periodo de la historia, entra la República restaurada, unos años después fallece Benito Juárez y tenemos la época histórica que conocemos con el nombre de el Porfiriato. 30 años de estabilidad y crecimiento económico, pero lamentablemente en unas cuantas manos, por lo cual se dio inicio al movimiento de revolución que platicamos la sesión pasada. Muy bien. De todo esto vamos a ver un pequeño video, mis queridos maestros, en relación a la historia de nuestro constitucionalismo y vamos haciendo comentarios sobre el mismo, ¿vale? Ahí va. Vamos a empezar. Hoy nos enfocaremos. En mayo de 1911, después de más de 3 décadas de dictadura, Porfirio Díaz dejaba finalmente el poder. El 6 de noviembre de ese mismo año, Francisco I. Madero asumía la presidencia de la República y durante los siguientes 14 meses, junto con la 26ª legislatura, trataría de consolidar jurídicamente las demandas planteadas en el Plan de San Luis, como la restitución de tierras a los campesinos. Sin embargo, Madero dejó a un lado las reformas sociales más profundas, que habrían beneficiado a obreros, campesinos e indígenas. Esto provocó un serio descontento. Pascual Orozco en el norte y Emiliano Zapata en el sur se levantaron en armas. En febrero de 1913, Francisco I. Madero fue derrocado y junto con el vicepresidente Pino Suárez fue asesinado por órdenes de Victoriano Huerta. Comenzó entonces una nueva etapa de la lucha revolucionaria. Desde Coahuila, Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe en el que desconocía al usurpador. Asimismo, Carranza encabezó entonces las fuerzas federales integradas en el llamado Ejército Constitucionalista. Victoriano Huerta renunció el 15 de julio de 1914. Carranza entró triunfante a la Ciudad de México el 20 de agosto de ese año, y de inmediato se convocó a una convención revolucionaria de jefes militares y gobernadores. Trasladada a la ciudad de Aguascalientes por considerarla una plaza neutral para todas las facciones revolucionarias, la convención fue dominada por los representantes villistas y zapatistas, que terminaron por desconocer a Carranza, que debió establecer su gobierno en Veracruz. La lucha armada se reavivó.
Originalmente cada uno de ellos tenía un plan revolucionario diferente. Lo primero que podemos ver, mis queridos maestros, es de que el periodo de la revolución es un periodo complejo. Primero somos aliados, después nos separamos, tenemos posturas políticas distintas, se lleva al poder al presidente Francisco y Madero, posteriormente se traiciona a Madero, Madero es ejecutado, ya sus antiguos aliados, pues después desconocen al gobierno del usurpador Huerta, Huerta es derrocado para 1914. El principal personaje que fue el artífice de este movimiento en este momento fue Venustiano Carranza. Vemos que en la Convención de Aguascalientes se desconoce a Carranza. Carranza tiene que trasladar su gobierno a Veracruz. Y bueno, pues bastante complejo y no es sencillo hablar de la Revolución Mexicana, ¿eh? A veces, lamentablemente, los vemos ahí muy juntitos en las fotos o muy juntitos en las imágenes, pero en la vida se odiaban y tenían rivalidades, ¿eh? Inclusive el propio Villa y Zapata tenían posturas completamente encontradas, ¿eh? Totalmente. Nada más que a veces, pues, son periodos que son bastante complejos de trabajar. Vamos a continuar con el video, compañeros. En el caso, por ejemplo, de los zapatistas, se habían levantado en contra de Francisco y Madero, firmando el plan de Ayala, y después no aceptan al gobierno de Huerta y continúan su lucha. Ellos buscaban básicamente las reivindicaciones campesinas de regreso de las tierras a los pueblos que se les habían despojado las haciendas. En el caso de los villistas, también originalmente habían sido madeístas y después se habían ligado a Carranza, y Villa y Carranza tuvieron una separación. Venustiano Carranza había sido gobernador de Coahuila, y a quien no acepta, y es cuando firma el Plan de Guadalupe, es el golpe de Estado de Victoriano Huerta, la idea de que Madero fuera presionado para renunciar. Entonces, en su origen, los distintos grupos tienen una raíz diferente. Pero a lo largo de la contienda fueron teniendo una serie de choques, más allá del objetivo común de derrocar a Huerta. Tuvieron una serie de choques, básicamente no tanto por visión de mundo, sino por idea de cómo tenía que ser organizada la República. En el caso de los zapatistas y de los villistas, pensaban que el presidente de la República tenía que ser un ejecutor, un operador político, un ejecutor de aquellos lineamientos que las asambleas o la Asamblea Popular estableciera. En el caso de Carranza, no. En el caso de Carranza, él buscaba que la estructura de la República fuera tal como la había manejado la Constitución de 1857, que era con 3 poderes divididos y encabezado por el poder ejecutivo. De hecho, el movimiento constitucionalista se llamaba así porque lo que buscaba era regresar al orden de la Constitución del 57. Ante las demandas que habían planteado, Si se dan cuenta, mis queridos maestros, las posturas son completamente encontradas, ¿eh? Los villistas y zapatistas querían un ejecutivo fuerte, querían un ejecutivo que cumpliera con el tema de los principales postulados de la revolución, aunque no se cumpliera con la garantía constitucional. Eso no era relevante para este grupo armado. Pero por otro lado tenemos a Carranza y su ejército constitucionalista, que lo que pretendía que el orden del país se iba a lograr a partir del restablecimiento del orden constitucional. Es decir, posturas completamente encontradas. Por eso encontramos que entre ellos chocaron después de derrocar a Victoriano Huerta. Muy bien, continuamos. villistas y zapatistas, Carranza debió responder reformando el Plan de Guadalupe. En su calidad de primer jefe de la revolución y encargado del poder ejecutivo, Venustiano Carranza fue facultado para poner en vigor las leyes y disposiciones encaminadas a satisfacer las necesidades económicas, sociales y políticas del país. Entre las reformas planteadas, en diciembre de 1914, Carranza proclamó al municipio como base territorial político-administrativa de los estados y en enero de 1915 expidió la ley agraria. Estas disposiciones fueron el fundamento del pensamiento preconstitucional de Carranza y habría de reflejarse
perfeccionarse en la Constitución de 1917. A pesar de que bien las leyes preconstitucionales de Carranza no apaciguaron a sus adversarios, la victoria militar sobre ellos fue incuestionable. Y aunque algunos focos de rebelión persistieron, en septiembre de 1916, el primer jefe pudo convocar la elección de diputados para integrar el Congreso. Como tal, cuando Carranza llega al poder, establece distintas normas que se le conocen como preconstitucionales. Ya existía un municipio como tal, pero del todo no se encontraba bien estructurado su funcionalidad. En esta disposición de 1915, lo que pretende es fortalecer el tema de los ayuntamientos y también, por supuesto, la cuestión del matrimonio civil, la cuestión de la ley del divorcio y otras disposiciones que son importantes y, por supuesto, también la ley agraria que ya empezaba a ser una génesis sobre el tema de la repartición de tierra que se va a establecer en el artículo 27 de la Constitución. Continuamos. Congreso Constituyente que habría de reunirse en la ciudad de Querétaro en diciembre de ese mismo año. El villismo y el zapatismo para esas fechas tenía un par de años de ser militarmente derrotados. En el caso de Zapata, el cuartel general estuvo cambiando constantemente, estaba ya arrinconado en la sierra. En el caso de Villa, estaba solamente metido en la sierra de Chihuahua y de Durango. Difícilmente ya tenían alguna influencia de tipo político. Lo que sí eran, para el caso de los villistas, una molestia de tipo militar por el daño que podía causar en las fronteras, como de hecho sucede con la invasión a Columbus. Pero en el caso de los zapatistas ya no había realmente ninguna posibilidad de que ganaran militarmente. Los diputados electos llegaron a Querétaro por diferentes rutas y sorteando las vicisitudes derivadas del conflicto armado. Un grupo versátil y diverso, incluso contrastante, formado en una... ¿Se dieron cuenta de algo, maestros? El tema de que Carranza se interpusiera a Villa y Zapata no fue por el diálogo, ¿eh? No fue por el acuerdo, fue por las armas. O sea, la realidad es que Carranza, pues, doblegó a estos dos revolucionarios, ¿sí? O sea, se impuso. Por eso, al final de cuentas, esta constitución tiene ideas principalmente carrancistas. Zapatistas y villistas, pues, fueron relegados de este Congreso Constituyente. Muy bien. ¿Vamos entendiendo la historia, compañeros? ¿Sí? Bien, continuamos. Nuestra De las otras facciones Guanajuato 19 y Jalisco 20. A la población. es que eran adictos al presidente Carranza, aunque no hubieran sido especialmente revolucionarios activos. Filosóficas, artísticas y literarias. Algunos formados en la Escuela Nacional Preparatoria establecieron Tenía un par de años de ser militarmente derrotados. En el caso de Zapata, el cuartel general estuvo cambiando constantemente, estaba ya arrinconado en la sierra. En el caso de Villa, estaba solamente metido en la sierra de Chihuahua y de Durango. Difícilmente ya tenían alguna influencia de tipo político. Lo que sí eran, para el caso de los villistas, una molestia de tipo militar por el daño que podía causar en las fronteras, como de hecho sucede con la invasión a Columbus. Pero en el caso de los zapatistas ya no había realmente ninguna posibilidad de que ganaran militarmente. Los diputados electos llegaron a Querétaro por diferentes rutas y sorteando las vicisitudes derivadas del conflicto armado. Un grupo versátil y diverso, incluso contrastante, formado en un entorno histórico en el que convergieron distintas visiones, ideas, corrientes políticas, filosóficas, artísticas y literarias. algunos formados en la Escuela Nacional Preparatoria establecida por Gabino Barreda, otros pocos con estudios en el extranjero, militares de carrera, militares formados en la lucha, egresados de liceos y colegios, lectores de Rubén Darío y de Amado Nervo, hombres con las imágenes de Saturnino Herrán, Julio Ruelas y Germán Gedovius en la mirada. El primer elemento común es que eran adictos al presidente Carranza, aunque no hubieran sido especialmente revolucionarios activos. El segundo era
que eran personas que creían que las cosas podían mejorar. Es decir, que si establecías un cuerpo legal, México podía ser distinto al México injusto del porfiriato. El 20 de noviembre, en la antigua Academia de Bellas Artes de la ciudad de Querétaro, nombrada por Carranza, capital provisional de la República, se presentaron los diputados para proceder a la calificación de credenciales. Con la idea de que no pasaran carencias, se les asignó un salario de 60 pesos diarios, los cuales, ante la depreciación del llamado papel infalsificable, terminaron convirtiéndose en 15 pesos oro por día. La geografía del país, particularmente complicada, luego de años de lucha, provocó que el número de representantes de cada entidad no correspondiera necesariamente a la población de cada estado, por lo que el número de diputados constituyentes fue disímula. Y así, mientras que Yucatán tuvo solo 2 representantes, Durango y Zacatecas tuvieron 7, Guanajuato 19 y Jalisco 21. El Distrito Federal fue un caso curioso, ya que de sus 14 participantes, entre propietarios y suplentes, únicamente 2 de ellos habían nacido en la capital del país. Había, digamos, claramente cuando menos 2. La primera era de los antiguos diputados de la legislatura 26, que eran diputados maderistas, y los otros que eran ciudadanos, que habían estado unos muy apegados a Carranza desde el inicio, como Mújica, por ejemplo, y otros que habían sido llamados al constituyente, que habían sido electos por el constituyente, porque eran gente importante en su comunidad, sabía qué era lo que se necesitaba en su comunidad. A lo mejor no tenía ninguna experiencia legislativa, pero sí sabía qué es lo que quería para este país. En cuanto a sus edades, más de una generación. Lo que podemos encontrar en el Congreso Constituyente de 1917 es de que tenían distintos orígenes, de que tenían distinta formación. Algunos eran militares, otros eran políticos de carrera, otros se habían cursado en la Escuela Nacional Preparatoria, otros tenían cursos en el extranjero. Venían de varias partes del país. Y como tal, como se menciona, pues la geografía del país era muy compleja y muy distinta a la que tenemos el día de hoy. Por eso había estados que tenían pocos representantes y había estados que se encontraban sobre representados. Principalmente, hay que decirlo, los del norte sí estuvieron sobre representados, sobre todo pues porque Carranza era del norte y teníamos pues de alguna manera que tomó mucha influencia los estados del norte del país. Muy bien, bien, vamos a continuar y vamos a ver qué sigue. Estuvo presente en Querétaro, ya que mientras los veteranos habían nacido en 1855, los más jóvenes 40 años después, en 1895. Más de la mitad de los constituyentes nacieron entre 1870 y 1884. Sus profesiones y oficios igualmente eran por demás variados. Para empezar, hay que establecer una primera gran división entre militares y civiles. Los militares en su mayoría tenían el grado de general o coronel. Los había de carrera o formados en la lucha revolucionaria. 6 de los diputados constituyentes contaban con estudios en el extranjero. Los abogados conformaban la profesión predominante, aunque también había médicos, ingenieros y también periodistas, los cuales habían sido relatores de revolución, y algunos de ellos, como miembros del Congreso, emularon a Francisco Zarco y publicaron crónicas de lo que iba ocurriendo en el recinto parlamentario. El magisterio contó asimismo con una importante representación, no solo por su número, sino por su destacada actuación. Impresores, encuadernadores y tipógrafos estuvieron presentes por el gremio de las artes gráficas. Y junto a empleados públicos y algún artista de profesión, agricultores, un ganadero. Alguna ocasión escuché un comentario, mis queridos maestros, y tienen mucha razón, ¿no? Nos comentaba el ilustre doctor Ignacio Borgo Orihuela que afortunadamente el Congreso Constituyente de 1917 en su mayoría no estaba conformado por abogados, ¿eh? Si se fijan, casi no hemos hablado de abogados, porque los abogados no hubieran sido tan progresistas como si fueron otros sectores. El tener maestros, ¿qué implicó, compañeros? ¿Qué implicó el tener maestros en el Congreso Constituyente? ¿Ustedes creen que habrá influido en el artículo tercero? Totalmente, ¿verdad? El tener gente que estaba vinculada al campo, ¿creen que haya influido en el artículo 27?
en tener gente que está involucrada con sindicatos y con grupos obreros, ¿creen que haya tenido influencia en el artículo 123? Por supuesto, ¿verdad? Es decir, al final de cuentas, toda esta conformación tan plural que tuvo el Congreso Constituyente de 1917 dieron la Carta Magna que hoy nos rige. Vamos a continuar. Trabajadores de las minas, un sastre, un cochero, un talabartero y un topógrafo se dieron a la tarea de dar a México una nueva Carta Magna. Desde luego hubo una ala radical y grupos más moderados, pero de una u otra forma, todas las voces y las voluntades se alzaron más allá de las posibles diferencias, con plena conciencia de la importancia de ese momento histórico. Los historiadores han estado de acuerdo en que la Constitución de 1917 es el documento fundamental de la Revolución. Y aunque no haya incluido las ideas y las propuestas de planes políticos de las otras facciones, sí en el espíritu de la ley está la idea que todos los demás tenían, que es con lo que inician la Revolución Madrista. Un tipo de democracia, un tipo de elecciones, una forma de propiedad, una legislación agraria particular, derechos obreros, la relación entre el capital y los trabajadores y el trabajo, la soberanía nacional, la inexistencia de monopolios, en fin. Nuestra actual Carta Magna ha sido la más longeva que ha tenido el país. Vigente a lo largo de un siglo, la obra del Constituyente de 1916-1917 ha sido fundamental para el desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho de nuestro país. Los hombres que la hicieron asumieron cabalmente su responsabilidad con la visión histórica que se les había encomendado. Llegaron a la ciudad de Querétaro por un sinfín de caminos, no en el sentido geográfico, sino biográfico. Pero todos coincidieron en tiempo, en espacio y sobre todo en la convicción de dar a ese México que apenas salía de la lucha revolucionaria el fundamento jurídico que lo guiaría hacia la construcción de un mejor país. Muy bien, mis queridos maestros, vamos a conocer nuestro texto constitucional, el cual consta de 9 títulos, compuesto por 136 artículos. Título primero, ¿sale? Este título primero se va a dividir en 4 grandes capítulos, ¿sale? Hace referencia a los derechos humanos y sus garantías, a capítulo segundo de los mexicanos, capítulo tercero de los extranjeros y capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. Entonces, el punto más importante del título primero de nuestra Constitución tiene que ver con un tema fundamental, compañeros. El tema de los derechos humanos y sus garantías. Este es el punto central del cual surge nuestro moderno constitucionalismo. Esta es la parte primordial, esta es la parte más esencial de nuestra Constitución, los derechos humanos y sus garantías para proteger al gobernado. Por supuesto que también hay que destacar dentro del capítulo segundo de nuestra Constitución quiénes van a ser considerados mexicanos, ¿verdad? Este es un punto importante. ¿Sale? ¿Quiénes son mexicanos? Mexicanos por nacimiento y mexicanos por naturalización. En el tema de los mexicanos por nacimiento, se hace mención que nazcan, aquí va,
mexicanos por nacimiento. El derecho de sangre y el derecho de suelo. Sangre y suelo. Sangre. Hijo de padre o madre mexicano. ¿Sale? Suelo. Nacer en territorio nacional o en alguna de sus extensiones. Entonces tenemos territorio nacional, ¿sale? Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, embajadas, consulados, aeronaves con matrícula mexicana y buques con matrícula mexicana. Muy bien. Y los mexicanos por naturalización son aquellos que obtengan esta designación cumpliendo con los requisitos que establecen las leyes y van a ser aprobados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy bien. Quienes son considerados extranjeros, pero también se hace mención en el capítulo 4 del título primero de los ciudadanos mexicanos. Sus derechos, pero también sus obligaciones. Esto es el título primero, conformado por 4 capítulos. ¿Vamos bien? Aquí ya abarcamos del artículo primero al artículo 38. Vámonos a un título segundo. En el título segundo vamos a referir a la soberanía nacional, a la forma de gobierno y a las partes integrantes de la federación y el territorio nacional. Entonces, en relación a este título segundo, lo que nosotros principalmente vamos a revisar es que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Los poderes públicos se van a constituir en beneficio del pueblo. ¿Sale? Se hace mención a la forma de gobierno que tenemos. Somos una república representativa, democrática, federal. Se hace mención del territorio nacional, los estados que la conforman, las islas y los arrecifes que también forman parte de ese territorio nacional. Muy bien. Ok, entonces aquí lo dividimos en 2 capítulos, el título segundo. Ya abarcamos de los artículos 39 al artículo 48. Muy bien. Título tercero de la división de poderes. Capítulo primero. Ejecutivo, legislativo y judicial. Capítulo segundo del poder legislativo, capítulo tercero del poder ejecutivo y capítulo cuarto del poder judicial. Entonces, aquí tenemos una gran cantidad de artículos del artículo 49 al artículo 107. ¿Vamos bien? Entonces, lo que principalmente refleja el título tercero es el tema de la división de funciones. Ahí va. Muy bien. Aquí lo tenemos perfectamente destacado. Ahí voy. Bueno, creo que no lo tengo por acá, pero ahorita lo mencionamos. Ahí va. División de poderes. Ok. Entonces, la Constitución será muy precisa en relación a esta división de poderes, ¿sí?
Vamos a tratar un capítulo segundo para el Congreso de la Unión y su conformación en dos cámaras, diputados y senadores. ¿Sale? La función que realiza el Poder Ejecutivo en el capítulo tercero, ¿sale? De este título 3 y el tema de el Poder Judicial que se encuentra conformado dentro del capítulo cuarto de este título tercero. Muy bien. Ok. Continuando con el estudio de nuestra Constitución, a grosso modo, tenemos un título cuarto que hace referencia principalmente, mis queridos maestros, al tema de la responsabilidad de los servidores públicos particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Artículos 108 al 114, lo que conocemos como el Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, en este punto, lo que nosotros pretendemos en relación a este tema es que los entes que administran recursos públicos actúen apegados al marco constitucional y eviten conductas que puedan desviar recursos públicos que dañen al erario nacional. Muy bien. Ok. Seguimos y por supuesto, mis queridos maestros, tenemos otros títulos, por ejemplo, el título quinto que hace referencia a los estados de la Federación y la Ciudad de México. ¿Sale? Muy bien. Entonces, aquí tenemos un capítulo en la cual se van a establecer las competencias y atribuciones sobre nuestra patria. Entonces, aquí tenemos este punto. Hablamos de los estados que conforman nuestra república. Hablamos que la capital se encuentra en la Ciudad de México. Ya hablamos de que la conformación de la división territorial será el municipio libre. Muy bien. Y aquello que la Constitución no establezca que se encuentra exclusivamente reservado a la Federación, se entiende que se encuentran facultados los estados para llevar a cabo estos actos. ¿Lo vamos comprendiendo? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Tenemos un título sexto que hace referencia al trabajo y la previsión social conformado por un solo artículo, el artículo 123. Pero es muy importante porque a partir de este artículo 123, nosotros vamos a verificar las relaciones obrero-patronales en el apartado A de este artículo y en el apartado B, la relación del Estado con sus trabajadores. Muy bien, pero por supuesto que es un artículo importantísimo para nuestra Constitución. Tenemos un título séptimo de nuestra Constitución, del artículo 124 al 134, que hace referencia a previsiones generales en relación a competencias de los estados, en relación a atribuciones a los congresos locales, en relación a la toma de protesta para un cargo público, en relación, por ejemplo, a cuestiones que tienen que ver sobre el financiamiento público, etcétera, etcétera. El título octavo hace referencia a un solo artículo, artículo 135 de las reformas a la Constitución. Recordemos, esta Constitución puede ser adicionada, puede ser reformada, pero recuerden cómo va a ser el proceso que establece el artículo 135. Para reformas a la Constitución va a pasar por la aprobación de los miembros presentes del Congreso de la Unión
que estos miembros presentes la aprueben en 2/3 y después va a pasar al voto de la mayoría de las legislaturas de los estados. ¿Sale? Este es el proceso para reformar nuestra Constitución de conformidad como lo establece el artículo 135. ¿Vamos bien, maestros? ¿Sí? Muy bien. Y por supuesto que vamos a encontrar también nosotros un título noveno que hace mención de la inviolabilidad de la Constitución. Artículo 136. ¿Qué señala este artículo? Bueno, en pocas palabras hace mención a lo siguiente. Si por algún conflicto nuestra Constitución perdiera su vigencia y se estableciera un poder contrario al orden constitucional, tan luego se derrocara al usurpador, tan luego se derrocara a ese gobierno contrario a la Constitución, nuestra Constitución va a retomar su vigencia, va a retomar sus funciones y va a sancionar a aquellos que realizaron ese golpe de Estado. ¿Nos queda claro estos puntos que venimos comentando, maestros? ¿Alguna duda? ¿Vamos bien? Ok. ¿Entendemos entonces qué es el constitucionalismo? ¿Entendemos los antecedentes de nuestro constitucionalismo? ¿Puedo romper el paradigma para platicar ahora de otra unidad hablando del neoconstitucionalismo? ¿Sí? Muy bien. Por favor, si tenemos comentarios, es importante que los realicen. Esta unidad que viene es una unidad algo compleja por la cuestión de los temas que se abordan, ¿vale? Muy bien. Empezamos entonces con una tercera unidad abordando el tema del neoconstitucionalismo. ¿Sale? Vamos a hablar del modelo de Estado constitucional, el constitucionalismo contemporáneo europeo, el Estado constitucional, el neoconstitucionalismo como teoría del derecho, un juicio de ponderación, el neoconstitucionalismo para Luigi Ferrajoli, el Estado democrático de derecho, cuadro deóntico, características del garantismo, el neoconstitucionalismo propuesto por Robert Alexi, el neoconstitucionalismo por Paolo Comanducci, el neoconstitucionalismo por Juan José Moreso, por Luis Prieto Sanchís, por Juan Antonio Pérez Luño, por Peter Haberle, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann y Gustavo Zagrebski. ¿Sale? Muy bien, vamos a empezar. Dudas, por favor, vamos a comentarlas. Empezamos con este primer análisis. Neoconstitucionalismo. Su misma expresión nos habla de algo nuevo. Neo, ¿sale? Es decir, un rompimiento con el constitucionalismo clásico. En este punto, vamos a marcar una diferencia con ese constitucionalismo. Hay nuevas posturas que vamos a tomar a partir del estudio de esta corriente. Empecemos, por favor, maestros. Ahí va. Primer punto. Constitucionalismo para encarnar un cierto tipo de Estado de Derecho. ¿Sale? El constitucionalismo se encargaba más de qué, compañeros? De la organización política. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el punto más importante? Ahí va. Más que la decisión de los parlamentos, vámonos a las garantías que protegen los jueces. ¿Sí? Es decir, menos leyes
y más garantías judiciales. ¿Entendemos esta postura? Voy a plantearlo en una imagen para que quede claro. Ahí va. A ver, en el constitucionalismo clásico, para tener derechos, ¿de qué dependíamos, compañeros? Que estos estuvieran legislados, ¿verdad? ¿Se entiende? En esta nueva postura, ahora nos dice que muchos de los cambios y los paradigmas en el tema de derechos no van a surgir de los parlamentos, no van a salir de las leyes, no van a salir de los congresos, sino de las garantías que van a hacer valer los jueces. ¿Entendemos? Les hago una pregunta. ¿No muchas veces las decisiones de los jueces van más allá que la propia norma? ¿No muchas veces las decisiones de los jueces amplían la esfera de protección que no contempla la norma? ¿Esto qué implica? Que estamos en un nuevo paradigma. Y si no me creen, les voy a mencionar lo siguiente. A ver, voy a hacerles un comentario de amparo contra leyes. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Muy bien. Aquí está mi constitución. Y se ha aprobado una norma. Y esta norma consideramos nosotros que es contraria al orden constitucional. Vamos por partes. En el amparo contra leyes, los efectos son relativos. Es decir, si esta norma consideramos que es contraria a la Constitución y nos conceden el amparo, los efectos son para las partes que lo promovieron. Muy bien. Ok. Pero, ¿qué va a pasar en el caso de que este amparo sea resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión y la Corte en pleno o en salas, en pleno por 8 ministros o en sala por 4 ministros, establezcan la inconstitucionalidad de la norma? Maestros, los efectos de esta declaración de inconstitucionalidad son generales. ¿Qué hizo la Corte con un solo asunto? En realidad, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la Corte con un solo asunto, compañeros? Kelsen le llamaba a esto el legislador negativo. ¿Quién me puede decir qué hizo la Corte en un solo asunto, compañeros? Con la ley. ¿Qué hizo? ¿Hizo algo o no hizo nada? No hizo nada. ¿Seguros? Hizo muchísimo, ¿eh? Pues prácticamente un solo asunto, maestros. En su caso, derogó la norma en parte o en su caso, la abrogó. Un solo caso. ¿Entendemos la postura del neoconstitucionalismo? Un solo caso. Por ejemplo, la Corte ya defendió la constitucionalidad del aborto. La pregunta, ¿otros congresos locales pueden decir que el tema del aborto es inconstitucional? ¿Pueden argumentar que el aborto no lo van a admitir en sus estados? No, ¿verdad? La Corte ya se pronunció. La Corte ya se pronunció sobre la constitucionalidad del matrimonio igualitario. ¿Podrá oponerse el Congreso de Oaxaca a decir, aquí no lo vamos a aprobar y no se va a celebrar ningún matrimonio igualitario? No. ¿Por qué?
porque al final de cuentas la Corte ya se pronunció. ¿Estamos de acuerdo que el Código Civil de Oaxaca sigue sin aceptar el matrimonio igualitario? Pero al final de cuentas es una postura que ya fijó la Corte sobre la constitucionalidad. ¿Lo entendemos? ¿Sí, maestros? Ok, muy bien. Espero que ese Sí, es punto, porque ya lo aprobó. pues ve, ya se pronunció, ya defendió su constitucionalidad. Y hoy en día, maestra, muchos de los cambios más significativos no lo vamos a tener de las reformas, lo vamos a tener de las decisiones judiciales, ¿eh? ¿Vamos bien? Ok. Es más, les voy a decir una cosa. En sus manos, maestros, está generar los cambios normativos del futuro. Porque los asuntos que ustedes planteen, si llega el litigio estratégico hasta la Corte, pueden generar un cambio significativo, compañeros. Significativo. Ni siquiera tienen que ser legisladores. El cambio más importante lo tenemos nosotros, compañeros. Eso es lo que nunca hemos entendido. Esa es la nueva postura del Estado, la posición del gobernante, no de los políticos. El gobernado, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la sociedad civil? ¿Qué va a hacer los abogados organizados? ¿Qué van a hacer los abogados que promuevan casos que sean garantes de derechos humanos ante los órganos jurisdiccionales? Ahí es donde van a generarse los principales cambios. Muy bien. Ok. Siguiente punto. Siguiente punto. Muy bien. El constitucionalismo como una teoría del derecho. ¿Vale? Vamos a decir que el constitucionalismo es el modelo óptimo del Estado de Derecho, el vínculo del derecho y la moral. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, mis queridos amigos, hacemos referencia a grosso modo a un Estado de Derecho, ¿vale? ¿Qué es un Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel Estado en donde, pues de alguna manera vamos a encontrar a las autoridades que van a cumplir con la norma, pero también vamos a tener que los particulares se someten de forma voluntaria a la norma. ¿Sale? Ok. Hay una regularidad normativa, pero el Estado de Derecho constitucional va más allá, porque la norma establece reglas. Y vean hacia dónde va el Estado de Derecho constitucional. En este punto, la actuación de la autoridad y de los particulares no se limita a la norma, sino va más allá, a la Constitución. Y no se queda con reglas, va sobre principios, va sobre valores. El parámetro es superior, es más arriba. ¿Entendemos? No solamente un Estado de derecho, sino un Estado de derecho constitucional. ¿Se entiende la postura? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Siguiente punto. Este nuevo constitucionalismo define la fórmula política. ¿Y esto qué significa, maestros? A ver, porque luego aquí sí yo encuentro muchas confusiones. ¿Cuál es la función del ente público? ¿Cuál es la función de las autoridades, compañeros?
¿Cuál es? ¿Cómo tienen que actuar? conforme a derecho, Más allá de derecho, diríamos, estar apegado a su actuación a la norma constitucional. Porque conforme si a ley, hablamos más que la ley, ese es el punto que tenemos que cambiar. Porque si hablamos que conforme a derecho o conforme a la ley, pues de alguna manera decimos que el ente público, que el Estado, se va a sujetar a esta norma. Pero ahora vamos más allá. Vámonos a la norma suprema. ¿Hacia dónde va a tener que actuar? ¿Cuál es su parámetro de actuación? ¿Cuál es la norma que tiene que hacer valer todo ente público? ¿Cuál es? la Constitución, La Constitución. Entonces, ya no solamente se habla de conforme a derecho, conforme a la ley, sino vamos un escalón más arriba. Vámonos al pedestal más alto. Cualquier autoridad, desde el nivel municipal hasta nivel federal. ¿Queda claro? ¿Sí? Inclusive nuestro propio lenguaje dentro del neoconstitucionalismo tiene que ir cambiando, ¿eh? Esa postura va a ir cambiando poco a poco, porque todavía hablamos de Estado de Derecho, hablamos conforme a la ley, hablamos del sometimiento a la norma, hablamos de Estado de Derecho, pero vámonos más allá, dentro de este nuevo paradigma, ¿vale? Muy bien. Ok, seguimos. Ahí va. Muy bien. En este punto, vamos a partir de dos tradiciones constitucionales. Primera de ellas, ahí va. La Constitución, en primer lugar, es una regla de juego de competencia social y política. Pactos mínimos que aseguran el tema de autonomía entre estos sujetos de derecho privado y los agentes políticos. Estas relaciones que son de coordinación, ¿sale? Van a desarrollarse dentro de esta colectividad. Entonces, lo primero es, a ver, la Constitución va a establecer las reglas bajo las cuales va a actuar la autoridad. ¿Sale? Ah, pero ¿qué creen? No solamente ello. No solamente vamos a tomar como parámetro la actuación de la autoridad, sino también vamos a ver las relaciones que se va a tener con el pueblo. Entonces, este primer parámetro no solamente establece las funciones que tiene, sino las relaciones que se va a tener también con el pueblo. ¿Vamos bien? ¿Sí queda claro este primer parámetro? ¿Sí? Segundo parámetro. Ahí va. Muy bien. El neoconstitucionalismo es la encarnación de un proyecto político, pero encaminado a una transformación social y política. ¿Sale? No solamente pone las reglas del juego, sino que tenemos una participación en esa transformación. ¿Se entiende? Imaginen esto. Imaginen que el proyecto constitucional se quede en un mero reglamento. ¿Sale? Aquí está. Pero no diga cómo actuar, pero no establezca la manera de cómo vamos a hacer cumplir esta disposición. En este punto,
no se limita con el aspecto legislativo, sino se establece más allá. ¿Y cómo este proyecto lo vamos a encaminar para que se materialice? ¿Y cuál es la función de las autoridades? ¿Cuál es la función del sector privado? ¿Cuál es la participación del gobernado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a generar esta transformación del Estado? ¿Nos queda claro? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Muy bien. Ahí va. Atentos, por favor. Decimos, este es un proyecto resultado de dos tradiciones. Primera, constitución transformadora. ¿Sale? Pretende condicionar las decisiones de la mayoría. Es decir, por encima de la minoría está el bien común. Por encima de la minoría se encuentra la satisfacción de las mayorías. Hay un protagonismo fundamental. Si bien es cierto, tenemos legisladores que crean la norma, la última palabra en el tema de la garantía de los derechos, ¿a quién se le encomienda, maestros? A los jueces. Si entendemos el papel de los jueces en este nuevo proyecto constitucional, ¿vamos bien? Es decir, imaginen que el Congreso ha creado una norma, ¿sale? Ahí va. Congreso ha legislado. Ahí está. Ahí está el Congreso legislando una norma. Pero esta norma puede ampliar su esfera de protección, pero esta norma puede ser sobreinterpretada para conceder, para privilegiar, para dar una mayor tutela de derechos por conducto de la aplicación que realizan los jueces. ¿Sale? En la doctrina americana, ellos dicen lo siguiente. Ahí va. Dicen, vean, dicen, Judge made law. ¿Qué significa esto, compañeros? ¿Cuál es la implicación tan importante de este concepto de la doctrina anglosajona? Ninguno, sí. ¿Qué nos dice? Esas pequeñas palabras, ¿qué nos dice, compañeros? Que los jueces hacen las leyes por medio de la jurisprudencia. Exactamente, a través de la jurisprudencia, a través de la aplicación caso por caso, los jueces generan los cambios más significativos en el tema de la tutela de los derechos. Ahí está, maestros. ¿Vamos bien? Sí. Muy bien. Y bueno, maestros, continuando con el desarrollo de estos temas, encontramos también, por supuesto, la postura sobre el constitucionalismo europeo tradicional que tiene Hans Kelsen. Kelsen plantea lo siguiente desde esta estructura del constitucionalismo contemporáneo europeo. En primer lugar, esto es un constitucionalismo escueto, el pensar lo siguiente, que la Constitución es la norma suprema. Es decir, en este punto de partida, compañeros, hay que empezar a romper ese paradigma que la Constitución, ¿vale?
es la norma suprema y que se encuentra por encima de todo el orden jurídico. ¿Vale? Empecemos a romper ese paradigma. ¿Vamos bien? Ok. En este nuevo constitucionalismo europeo se plantea, la Constitución es una norma que garantiza el pluralismo en la formación de la ley. Es decir, es una base fundamental para la creación de la ulterior norma. La Constitución no es una norma externa desde la soberanía popular que pueda dirigir la acción política del Estado. La Constitución tiene que transformarse y tiene que adecuarse a los cambios sociales. ¿Quién se tiene que adaptar a quién? ¿La sociedad a la Constitución o la Constitución tiene que transformarse conforme a la realidad social? Ese es el punto de partida, ¿verdad? ¿Se entiende? Muy bien. Una Constitución viva, una Constitución que de alguna manera, pues, se construya conforme a la realidad social. Muy bien. Perfecto. Decimos, este estado constitucional, vamos a encontrar que es casi una fórmula ideal del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estamos en el entendido que es un ideal en la cuestión de, imaginen esto, compañeros. Ahí va. Las autoridades se someten a la Constitución, ¿sale? Y el propio pueblo también se encuentra sometido al parámetro de la Constitución. ¿Todo esto qué es? Es un ideal. Aspiramos a esto, por supuesto. Queremos que esto ocurra, que la autoridad actúe apegada a la Constitución, pero también nosotros como pueblo, de alguna manera, de forma voluntaria, cumplir con los preceptos que establece esta norma, ¿verdad? Muy bien. Ok. Seguimos y decimos, solo cuando existe sometimiento del poder al derecho, este sometimiento también comprende al legislativo. Eso, la palabra sometimiento se me hace un poquito rigurosa. Más que un sometimiento, quiero entender más una postura de, mm, de aceptación voluntaria. ¿Entendemos esto? Es decir, en esta postura de la autoridad, cuando el Ejecutivo realiza una función de gobierno, tiene que estar apegado a la Constitución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Cuando el legislativo crea una norma, esta norma que está creando el legislativo no tiene por qué ser, pues, que me favorezca a mi partido. No, el punto principal es que esta norma esté adecuada a la Constitución. Cuando el Poder Judicial resuelve un caso, pues bueno, va a velar porque ese caso que está pronunciando el Poder Judicial se encuentra pegado a la Constitución. ¿Sí? Hay un sometimiento voluntario. ¿Ok? El constitucionalismo, al final de cuentas, es el perfeccionamiento del Estado de Derecho. Vamos más allá. ¿Sí? Es decir, el ente público no solamente se somete a la ley, no, vamos más allá porque el ente público, además de cumplir con la norma,
hay un parámetro más importante. Ese ente público va a hacer cumplir la Constitución. Muy bien. Ok. Preguntas, maestros, ¿vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Siguiente punto. El neoconstitucionalismo como una teoría del derecho. Planteamos, el Estado de Derecho Constitucional, ¿sale? Va a plantear una nueva teoría frente a la crisis de la norma. Hay un problema social, hay un problema en el cumplimiento de la norma, hay un tema en la cuestión de los derechos que esta ampara, hay una cuestión de hacer valer la norma. Por eso, el constitucionalismo va más allá. Es decir, ¿cuál es la problemática que tenemos en la actualidad, compañeros, en relación a la norma? ¿Alguna problemática que ustedes vean hoy en día en relación a la norma? Recuerden que la norma tiene tres ámbitos de aplicación. El ámbito de aplicación espacial, ¿sale? El ámbito de aplicación temporal y el ámbito de aplicación personal. ¿Cuál es el problema que podemos tener hoy en día para hacer valer la norma? ¿Qué problemas ustedes ven, compañeros, el día de hoy? ¿No hay ningún problema? ¿Todas las normas se aplican de forma perfecta? ¿O qué problema existe? Plantéeme algunos, por ejemplo, ¿qué problemas ven? ¿Les digo uno? Inflación legislativa. Somos abogados. ¿Y qué porcentaje de leyes conoceremos? Un pequeñísimo porcentaje, ¿verdad? Porque hay muchísimas normas, tanto federales como locales, inclusive municipales. Hasta hay reglamentos, por ejemplo, hay hasta memorandos y hay otras disposiciones que inclusive hay una inflación legislativa y es muy difícil aplicar la norma. ¿Qué otro problema vemos en el tema de la situación actual del Estado de Derecho? ¿Qué otro problema vemos? ¿Qué hace la autoridad, compañeros, en relación a la ley? ¿Qué hace? ¿Qué hace la autoridad? Pues de alguna manera muchas veces no se somete a la norma. Busca su incumplimiento, ¿verdad? ¿Sí? Ok, es decir, entra en actos que pueden ser de corrupción, de colusión, ¿vale? Que puede ser en un tema, por ejemplo, de desvíos de recursos públicos, ¿vale? De peculado, etcétera, etcétera. ¿Qué otra cuestión vemos en el tema de la aplicación de la norma? Pues también, por ejemplo, el tema de las lagunas, ¿verdad? Que muchas veces va a suplir esa laguna quien conozca de jurisprudencia, pero la norma es imperfecta, ¿verdad? ¿Qué otro problema vemos en la norma? ¿Hay un problema en relación a los particulares o no, compañeros? Pues que no se cumplen las leyes muchas veces los mismos ciudadanos. Ok, no la cumplen por desconocimiento o muchas veces no la cumplen, pues con conocimiento de causa, ¿verdad? De forma dolosa. Muy bien.
A ver, todas estas cuestiones nos traen un problema. Todas estas cuestiones nos dicen que muchas veces, pues nos encontramos bajo un nuevo paradigma. Hay que romper esa teoría tradicional del derecho y hay que empezar a tener otras reglas en relación de cómo vamos a hacer cumplir las normas. ¿Vamos bien? Ok, y en este punto, mis queridos maestros, llegamos a una nueva teoría del derecho y vemos estas reglas. Uno, más principios que reglas. ¿Qué significa esto? Aquí está la norma, pero por encima de esta norma voy a hacer valer de forma más preponderante los principios, los valores que protege a la Constitución. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? ¿Sí? Es decir, en pocas palabras, maestros, lo que les estoy diciendo, cuando una autoridad se encuentre frente a un acto de aplicación de la norma, aquí tenemos distintos parámetros de actuación. Legalidad, constitucionalidad y convencionalidad. ¿Vamos bien? Ok, en este parámetro, el primer punto de partida es el tema de legalidad, ¿sale? Pero la autoridad tiene que velar que este acto se encuentra pegado al orden constitucional, ¿verdad? A esto se le conoce con el tema de interpretación conforme. Y vamos más allá. No solamente me quedo con ese parámetro, sino inclusive también voy a ver el parámetro de convencionalidad. ¿Se entiende? Es decir, vamos más allá de las reglas que pueda poner la norma y esta interpretación conforme lo voy a hacer para hacer una mayor protección de los derechos humanos del gobernado. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Muy bien. A ver, maestros, yo sé que estamos filosofando, pero esto implica una maestría, ¿eh? Esto implica que rompamos los paradigmas tradicionales que tenemos porque estamos entrando a un parámetro de moderna teoría de la Constitución. Rompemos los paradigmas que tenemos previamente establecidos. Muy bien, ¿sí? Siguiente punto. Ahí va. Dice, más ponderación que subsunción. ¿Qué es la subsunción? ¿Alguien lo sabe, maestros? ¿Qué es la subsunción? Aplicación de la norma a un caso concreto, sin mayor parámetro, sin mayor análisis, sino una aplicación de la norma a un caso concreto y se acabó. Por ejemplo, ahí va, partimos de un silogismo básico. Premisa mayor. Comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Premisa menor. La conducta de A que privó de la vida a B. Las conclusiones. Como consecuencia A cometió el delito de homicidio. A eso lo conocemos como subsunción. Muy bien. En la ponderación vamos a tener nosotros
un parámetro distinto. Ahí va. Muy bien. Aquí vamos a hacer un ejercicio argumentativo en la cual vamos a hacer una ponderación cuando derechos fundamentales se encuentran en coalición. ¿Cuál es el derecho fundamental que requiere una mayor tutela? ¿Cuál es el derecho fundamental que requiere una mayor protección? ¿Cuál es el derecho fundamental que tiene que estar en la cúspide? ¿Sí? Este ejercicio ya requiere más análisis del juez. Y entonces el juez tiene que analizar y entrar en un ejercicio de interpretación conforme, tiene que entrar a un ejercicio de principio pro persona y equilibrar la balanza. ¿Se entiende? Por ejemplo, vamos a poner un caso en particular. Estamos en esta postura en la cual estas dos personas se disputan la guardia y custodia, el ejercicio de la patria potestad de este menor. Y cada uno de estas personas, pues hace un planteamiento en relación a su derecho. Pero en este ejercicio de ponderación, el juez tiene que aplicar un principio. Además del principio pro persona y la interpretación conforme, el interés superior del menor, y es lo que va a ayudarle a tomar decisión en un caso complejo como el que estamos planteando. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Siguiente punto. Ahí va. Omnipresencia de la Constitución. ¿Sale? En lugar de la autonomía del legislador ordinario. ¿Esto qué significa, compañeros? Ah, perdón. Antes de esto es omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas. Ahí va. Aquí tenemos distintos actos de autoridad. Ahí va. Actos de autoridad. Por ejemplo, legislativo, ¿sale? Ejecutivo, judicial. Muy bien. Y de los tres niveles de gobierno, federal, local y municipal. ¿Sale? Y en este ejercicio, el parámetro que siempre van a tener, en primer lugar, es la Constitución. ¿Sale? En este punto, vamos a hacer un ejercicio que se conoce como control difuso de constitucionalidad. Artículo primero de la Constitución. Las autoridades van a hacer valer los derechos humanos reconocidos en la Constitución, reconocido en los tratados internacionales. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ahí va. La omnipresencia judicial en lugar de la autonomía del legislador ordinario. Es decir, a cualquier juez, yo le puedo plantear un ejercicio de constitucionalidad. Es decir, este es un juez
ordinario. ¿Sale? A este juez, en mi planteamiento inicial, no solamente le hago un planteamiento de legalidad, sino también de constitucionalidad. Cuando este juez resuelva, tiene que velar y tiene que interpretar estos dos puntos. Cuando este asunto se apele y llegue a la sala, que confirme, modifique o revoque esta resolución, por supuesto que también va a entrar este parámetro. ¿Se entiende? Muy bien. Y si nos vamos después de todo esto al amparo directo, en el amparo directo, por supuesto que también vamos a hacer un ejercicio de constitucionalidad. Y entonces en este punto pudiésemos llegar a una revisión del amparo indirecto, del amparo directo que conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, maestros, estamos en un ejercicio amplio. La participación del juez en toda la esfera de garantía de los derechos. Litigio estratégico. ¿Entendemos esto? ¿Sí? Muy bien. Seguimos y planteamos lo siguiente. La coexistencia de una constelación plural de valores. Híjole, esto es bien amplio, maestros. Es decir, imaginen, cuando yo hago un planteamiento de un caso ante una autoridad, mi parámetro de protección de mis derechos, híjole, pues son varios, ¿eh? O sea, mi parámetro para proteger mis derechos puede ser la norma ordinaria, ¿sale? Puede ser un planteamiento de constitucionalidad, puede ser un planteamiento de convencionalidad. Es decir, hay una pluralidad de normas que puede aplicar a un caso en particular. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Y en este punto analizamos lo que se conoce con el nombre de un juicio de ponderación. ¿Qué implica, compañeros? A veces no es tan sencillo resolver un caso, ¿sale? En este punto, declarar la invalidez de un caso en particular de una norma requiere un ejercicio argumentativo. Muy bien. No basta si soy un juez especialista o no. Hay otros criterios que hay que tomar en consideración y estas razones constitucionales nos van a ayudar a tomar una decisión. Es decir, si soy un juez en materia penal, sí, conozco mi norma sustantiva y adjetiva que yo aplico al caso en particular. Normalmente me aboco al Código Penal, ¿sale? Normalmente me aboco al Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también en este punto vamos a ampliar su criterio y tiene que conocer la Constitución, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se entiende? Es muchísimo más amplio el espectro de valoración que tiene que hacer un juez hoy en día. ¿Vamos bien? Los jueces hacen un ejercicio argumentativo de valores, elementos axiológicos, ¿sí? ¿Por qué toma una decisión un juez? Pues bueno, porque quiere resolver un conflicto. ¿Por qué toma una decisión el juez? Bueno, porque a final de cuentas hace este ejercicio de ponderación. Lo que busca este ejercicio de ponderación, al final de cuentas, es resolver un caso en concreto, ¿sí? Aplicando principios, aplicando valores. Acuérdense, principio pro persona. A veces vamos a sacrificar una norma, un principio, para garantizar uno de mayor eficacia normativa, uno de mayor rango. Les hice una pregunta. Ahí va. En este caso familiar que está resolviendo este juez, ¿estamos de acuerdo que en este punto en particular la madre y el padre también tienen derechos que son garantizados por la norma? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, Pero ¿cuál es el interés en un ejercicio de ponderación que tiene más peso? ¿Cuál es el interés en este ejercicio de ponderación que debe ser mayormente protegido? ¿Cuál es? el interés superior del niño. Ok, entonces este es el punto que va a definir, que va a orientar al juez a tomar una decisión en este caso y tendrá que hacer un ejercicio de ponderación. ¿Se entiende? ¿Sí, maestros? Ok, muy bien, perfecto. Bien, mis queridos amigos, entonces no se trata, escuchen lo que dice aquí, no se trata de un tema de jerarquías, ¿vale? Sino una ponderación de derechos, una ponderación de valores, una ponderación para una mayor eficacia en el tema de la norma. Esto es lo que implica ese ejercicio de ponderación. Por eso el trabajo que tenemos hoy en día al garantizar un derecho es mucho más amplio, es mucho más extenso. No se va a limitar, mis queridos amigos, a un ejercicio de subsunción, sino vamos más allá al ejercicio de ponderación. ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, maestros. Y bueno, antes de hacer la pausa correspondiente para que tomen un cafecito, vamos a empezar con temas de debate interesante, hablando de cuestiones del constitucionalismo, por ejemplo, de Luigi Ferrajoli, de Michelangelo Bovero, de Ricardo Guastini, etcétera, etcétera. Esta es la obra de Luigi Ferrajoli llamada Principia Juris, que hace un análisis sobre aspectos como la teoría del derecho y la democracia, teoría de la democracia y la sintaxis del derecho. En particular, vamos a hacer referencia a su primera obra, que es La teoría del derecho, en la cual habla del garantismo, y vamos a hablar de esta postura en relación de cómo se va a aplicar la tutela de estos derechos. Muy bien, perfecto. Mis queridos maestros, entonces, si así me lo permiten, hacemos una pausa de 15 minutitos. Ahorita que termine la pausa de 15 minutitos, vamos a continuar.
Van a darse cuenta ustedes de que llegamos a la conclusión de este punto por el tema de que ya habrá concluido el cronómetro que vamos a presentar.